sean buenos para buscar en la Biblia. Bueno, sí, porque hay bastante, hoy es escuela dominical, ¿no? Y uno va a la escuela ¿a qué? A aprender, entonces hay que escudriñar la escritura, como dice la misma escritura. Entonces hay que, por eso les digo que me ayuden, porque es difícil con el micrófono en una mano y buscar con la otra mano solita. Lucas capítulo 15, el verso 11. Amén. Que tiene como título Parábola del Hijo Pródigo. Amén. Y voy a leer una porción y luego continuaremos. Amén. Dice la palabra del Señor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos, podemos ponernos en pie, amén, como señal de reverencia. Lucas capítulo 15, el verso 11. Amén. Los niños también podemos ponernos en pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Las hermanitas que están aquí adelante se ponen en pie, por favor. Bueno, dice la palabra del Señor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Amén. Bendito Dios y Padre eterno. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana, por tu misericordia y tu amor, oh Cristo, porque nos permite, Señor, venir a escuchar tu palabra, Señor. Te has venido, Señor, tocando nuestro corazón, Señor, haciéndonos sensibles a este momento, Señor Jesucristo, a través de la alabanza, Señor, a través de la oración, Señor Jesús. Te pido, Señor, que tu palabra halle cabida en nuestros corazones, Señor Jesús, para que obre, Señor, para que crezca, Señor, como esa semilla maravillosa que es, oh Santo Dios. Danos entendimiento, Señor Jesús. Danos entendimiento, Cristo poderoso. Aleluya, amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Ven vi prisa Herren? Bueno, hermanos, pueden tomar asiento. ¿Dónde están los 2 que me van a ayudar a buscar? Que sean bien duros para buscar, que sean rapidísimos. El que lo encuentre primero. Vamos a hablar hoy, bueno, hoy es un culto misionero, ¿cierto? Y aquí es un tema bastante misionero, y es acerca del arrepentimiento. Amén. El arrepentimiento es algo muy importante. A veces nos preguntamos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermano Carlos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el hermano Carlos me dirá: bautícese en el nombre de Jesús. El hermano Carlos me dirá: arrepiéntase, ¿cierto? Porque antes de ser bautizados hay que arrepentirse, ¿cierto? Este arrepentimiento es algo que es un paso fundamental hacia la salvación. Cuando llegamos a la iglesia, cuando nos hablaron de Cristo, nosotros decíamos: mira que yo soy una persona buena. Yo no le hago daño a nadie, ni molesto a nadie, ni le digo nada a nadie. Amén. Y nos creíamos buenos, pero ¿de qué me voy a arrepentir? Yo era uno de esos. Yo no he sido una persona, pues, mala persona. No le he hecho daño a nadie, ni ninguna de esas cosas. Y yo pensaba entre mí: ¿de qué me voy a arrepentir? ¿Qué acaso yo qué he hecho malo? Yo no he hecho nada malo en la vida, pero no tenía razón. Amén. Porque es que el arrepentimiento es algo que transforma al hombre, transforma su moral, y no lo transforma por fuera, sino lo transforma por dentro. Amén. Cuando Dios llega al hombre y empieza ese proceso del arrepentimiento, el hombre comienza a cambiar, no por fuera, sino por dentro. Amén. Porque sabemos que a veces una fruta se ve bien por fuera y por dentro está dañada. Amén. Y tengo un ejemplo de esto. En la finca habían como 6 árboles. No sé si conocen un árbol que se llama balú. Da como unos frijoles grandes que se comen. El árbol tiene espinitas. Bueno, los 6 árboles se veían buenos, estaban verdes y bonitos. Y me dijo un hermano, me dice: hay que cortar esos árboles. ¿Por qué? Si están buenos, ¿cómo vamos a cortar los árboles? Están malos, dice. No lo puedo creer. Dije: bueno, vamos a cortar uno. Y efectivamente, estaban podridos por la mitad. Por fuera estaban verdes, se veían bonitos y hasta daban frutos, así para comer. Pero por dentro estaban podridos. Por eso la transformación del hombre tiene que empezar desde adentro, no por fuera.
porque muchos se visten de oveja y por dentro son lobos. Amén. Entonces, la transformación del hombre empieza por dentro. Una cosa, ahí viene otro factor, y es que a veces confundimos arrepentimiento con conversión. Amén. Y son dos cosas diferentes. Amén. El arrepentimiento es dejar de andar en lo que yo estaba, darle una vuelta a mi vida. Y ya la conversión es hacer conforme a lo que Dios dice. Amén. Volverse a Dios con todo, por fuera y por dentro. Amén. La conversión a veces se nota no tanto en lo exterior, sino la conversión se nota por dentro. Amén. Esto es complicado, que uno ve mucha gente arrepentida y convertida, y uno se da cuenta. Ayer hablábamos acerca del fruto, ¿cierto? Que hay que dar un fruto, y por los frutos los vemos. Amén. Ponernos un saco o una corbata no nos hace santos. Ponernos un saco y una corbata no nos hace convertidos. Amén. Lo que nos hace convertidos, lo que nos hace ser, que estamos realmente en el camino de Dios, es hacer las cosas de Dios. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Y quién hace esto? No es otro que el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo de Dios es el que hace que el hombre se arrepienta. El Espíritu de Dios es el que nos convence a nosotros de que somos pecadores. Cuando yo estaba en ese tiempo, que me hablaban del Señor y decía, ¿de qué me voy a arrepentir? El Espíritu de Dios llegó a mi vida y comenzó a hablarme y decirme, no, estás fallando en esto, en lo otro, en aquello. Decía, de verdad, soy pecador, porque la Biblia dice que ni uno es justo. Amén. Entonces, resumiendo, el arrepentimiento es hacer un alto en el camino. ¿Cuál camino? Pues el camino del pecado, porque digamos que vamos hacia allá. Sin Cristo vamos para allá, y para allá es la muerte. Pero un día nos hablan de Cristo y empezamos a girar. Y empezamos a irnos hacia la vida, que es Cristo. Amén. En ese momento es que nos arrepentimos, es decir, dar un giro de 180 grados a nuestra vida. Amén. Una vez escuché por ahí una predicación y decía, vamos a darle un giro de 360 grados a nuestra vida. Si le da 360 grados, quedan dando para el mismo sitio. Amén. Son 180 grados que hay que darle a nuestra vida. Devolvernos. Porque íbamos hacia la muerte. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. En este camino, cuando empezamos a darnos la vuelta, empezamos a ver cosas importantes. ¿Qué cosas empezamos a ver? Que ese camino que íbamos llevando no es tan bueno como parecía. Es doloroso y termina en la muerte. Amén. Y por eso es que nos devolvemos hacia Dios, porque nos damos cuenta. Si usted va hacia un abismo en la oscuridad y de repente se da cuenta que hay un abismo, ¿usted sigue hacia adelante? No creo, ni loco que uno fuera. Bueno, habría que ser suicida para tirarse a ese abismo, pero no. Así era el pecado, nos llevaba hacia un abismo, pero el Señor nos dio su luz, nos dimos cuenta y nos devolvimos. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y es que Dios es tan bueno que hasta la personalidad no la cambia. Amén. Cuando uno está en el mundo, sin Dios y sin perdón, uno es orgulloso, uno es, ¿cómo se dice? Mala gente, altivo, quizás selectivo en tratar a las personas y muchas cosas así. Pero con Dios hay una cosa totalmente especial que hace en uno, ¿cierto? Nos cambia la mente, nos cambia el corazón, nos sentimos avergonzados por lo que hacíamos. Amén. ¿O cuántos no sienten vergüenza de los que hoy están aquí ya convertidos? ¿O se sienten orgullosos de lo que hacíamos? Yo no me siento orgulloso de lo que hacía. Tampoco hacía cosas malas, pero tampoco hacía cosas que le agradaran a Dios. Amén. Y no me siento orgulloso, y cuando hay que contarlas se cuentan para testimonio. Y duele. No es fácil decir, estuve a punto de perder a mi esposa. Y no estaba haciendo nada que se pareciera raro, tan raro hacia los ojos de los hombres. Pero estaba haciendo cosas que no eran bien. Amén. ¿Cuántos se preguntan qué estaba haciendo? Estaba enfrascado en un videojuego.
Yo ya hace años, ya estoy viejo, hace como 10 años, ¿no? Sí, hace como 10 años. Estaba enfrascado en un videojuego y esto me estaba alejando de la familia. A veces pensamos que hay que ser el alcohólico, hay que ser drogadicto, o hay que vivir con mujeres para alejarse de la familia. No, un simple videojuego te puede alejar de tu familia. Amén. Los amigos, así no hagan nada malo, pero si te sacan de la casa y te alejan de tu familia, ¿y quién los mandará? ¿Será Dios el que los manda para que se destruya tu hogar? Pues no creo. Amén. Entonces, yo me di cuenta, y hoy me duele haber perdido tanto tiempo en estas cosas. Pero la cuento y la doy como testimonio porque Dios nos sacó de allí, de ese abismo, porque estábamos allá, ya estábamos con medio cuerpo allá adentro, pero nos sacó. Y yo me arrepentí de todas esas cosas y duele mucho cuando uno se da cuenta que el diablo lo ha manipulado a uno. Duele mucho cuando uno se da cuenta que el diablo lo ha cogido a uno como un juguete. Nos sentimos libres y decimos, soy libre, yo puedo hacer lo que quiera. Y eso es mentira. Tú no puedes hacer lo que quieras, estás condenado a hacer lo que el mundo te diga. Amén. En cambio en Dios sí eres libre. Dios no te obliga a hacer nada. Dios te quiere como eres. No como eres como pecador, porque Dios ama al pecador y quiere que se convierta. Pero cuando tú le entregas la vida al Señor y te arrepientes, ya tú eres otra nueva persona. Y Dios te ama. Dios te ama de todas maneras. Amén. Por algo murió por nosotros en la cruz. Pero ya no tienes que fingir. Ya no tienes que decir o hacer para agradarle al mundo, sino a Dios. Amén. Todo esto sucede gracias al arrepentimiento, que es el primer paso para empezar a llegar al camino de la salvación. Amén. Reconocernos pecadores. Dígame en el que sea pecador. Amén. Todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay ni uno justo. Yo soy un pecador. Ay, hermano, usted es un pecador. Sí, cometemos pecados que a veces ni cuenta nos damos. Amén. Por lo tanto, somos pecadores todos. El único santo se llama Jesucristo. Amén. Por lo tanto, todos nosotros somos pecadores. Y no reconocerlo ya es hasta pecado. Porque decir, yo no soy pecador, es decir, yo soy como Cristo. Soy Cristo, que fue el único hombre que no tuvo pecado. Amén. Entonces, el arrepentimiento es reconocer que hemos pecado, darnos la vuelta, empezar a caminar en el camino de la salvación hacia Dios. Del momento en que empezamos a devolvernos, en nosotros nacen cosas especiales, ¿cierto? Los que han sido bautizados se han dado cuenta que cuando entendieron, se le prendió la bombillita a uno, ¿cierto? Es que soy un pecador. ¿Ahora qué tengo que hacer? Y cierto, y preguntan, hermano, ¿qué tengo que hacer ahora? Ya reconocí que soy pecador. Bautícese. En nombre de Jesús. ¿Cierto que sí? Uno pide el bautismo cuando uno ha entendido esto y se da uno cuenta que uno es pecador. Y eso ya es arrepentimiento. Amén. Soy pecador, Dios mío. Ayúdame, porque si vienes hoy, me quedo. Amén. Hay personas que son duras, y se les predica durante años y no entienden. Hay personas que son más sensibles a la palabra, se les predica 3 veces y entienden, el Señor les da entendimiento. Amén. Por eso decía nuestro hermano Florentino hace unos días, lo que debemos pedir es entendimiento. Amén. Porque sin el entendimiento nada hacemos, sin el entendimiento nada entendemos. Amén. Arrepentimiento. Qué bonito es arrepentirse, ¿cierto? Siente uno dolor, pero también uno descansa. ¿Cierto que sí? Cuando uno regaña a los hijos, a veces uno les habla fuerte. No hagas eso, vete para allá, compórtate. A mí me duele, yo me arrepiento de hablarles duro. Porque, no sé, no me gusta hablarle duro. Y siento dolor, pero digo, bueno, Señor, es parte de ser padre, ¿cierto? Pero nos duele, ¿cierto? Y uno al ratico va y dice, hijo, yo te amo. Lo hago por tu bien. Amén. ¿Cuántos papás hacen eso?
Amén, ¿cierto? Si uno reprende al muchacho, tiene que decirle por qué. Para que no diga, mi papá me pega, o me maltrata, o me grita. ¿Por qué lo hace? Hay que decirles por qué. Amén. ¿Ustedes creen que hay arrepentimientos verdaderos? ¿Y que hay arrepentimientos falsos también? Hay arrepentimientos falsos. Y otros que son realmente verdaderos. Un arrepentimiento falso no da para la salvación. No da para salvarse, porque para salvarse hay que arrepentirse de verdad. Amén. Hay que reconocer, hay que sentir el dolor de haber ofendido a Dios. Amén. Y nuestro corazón tiene que ser regenerado. Pero en cambio, un arrepentimiento falso no llega a crear esto. Es temporal. Es como de momento, por las circunstancias. Amén. Podemos decir algo así. ¿No han visto cuando yo no creo en Dios? Y en un momento de así complicado de la vida dicen, digamos va a haber un accidente. Ay, Dios mío. ¿Cierto? Ahí sí se acuerdan de Dios. Hay como un arrepentimiento, pero eso es momentáneo, es por las circunstancias. Amén. Y en la Biblia podemos encontrar varios ejemplos de arrepentimientos falsos. Si ustedes abren su Biblia, en Éxodo 9, 27 al 30, allí encontramos a Faraón. Encontramos a Faraón. ¿Cuántos conocen a Faraón en la Biblia? Era buena gente ese hombre. Era una bendición. ¿Cierto? No, no era. Era un hombre malvado que estaba esclavizando al pueblo de Israel. Los estaba asesinando. Estaba haciendo de todo con ellos. Amén. Y Dios, para liberar a su pueblo, entonces empieza a enviar unas plagas. ¿Cierto? Envía unas plagas. Envió 10 plagas. Y este hombre, el faraón, el Señor le enviaba la plaga. Libera a mi pueblo. Y le enviaba una plaga. ¿Y qué hacía Faraón? ¿Lo dejaba ir? No, ¿cierto? En algunas ocasiones decía, no, ya, señor, ya, para esto. Dime. Éxodo 9, 27 al 30. Entonces Dios enviaba la plaga y este hombre decía, no, señor, ya, calma todo esto y yo dejaré ir a tu pueblo, me arrepiento. ¿Y qué pasaba el otro día? Volvía, ¿cierto? Dice la palabra, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Bueno, varias veces se arrepintió este hombre, pero fue un arrepentimiento verdadero. No, fueron las circunstancias, ¿cierto? Como les decía ahora, a veces los más ateos en el momento de la dificultad, ay Señor, ahí sí le sale Dios. Y así sucede muchas veces. Sentimos que nuestra vida va a pasar algo y me voy a arrepentir. Pero eso no me voy a arrepentir que lo pensamos, no que lo sentimos. Amén. Entonces Faraón, ¿cuál fue su fin? Si se hubiese arrepentido verdaderamente, Dios al hombre no le hubiera pasado lo que le pasó, no hubiese perecido. Amén. Porque Dios es justo. Dios es justo. Pero este hombre la hizo una y otra vez. Y no se arrepintió de verdad. Y con Dios no se juega. Amén. Con Dios hay juicio. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces las plagas, las circunstancias hicieron que Faraón tuviera un arrepentimiento falso. Fueron las circunstancias. Hubo otro hombre, un rey, Saúl. Saúl también tuvo arrepentimiento falso. Dios, allí en 1 Samuel capítulo 15, el verso 24 al 30, nos habla de que Dios, esto incluso lo predicó el hermano Florentino hace unos días, de que Dios envió al pueblo de Israel
acabar con todos los amalecitas. Les dijo que acabaran con todo, con todo. Con todo es con todo. Amén. Pero el pueblo de Israel, a la orden de Saúl, tomaron los becerros gordos, cogieron las cosas más buenas, destruyeron lo flaco, y ahí dice la Biblia, lo que no estaba bueno, lo destruyeron, pero se quedaron con todo lo bueno. ¿Cierto? Y luego, cuando Dios le habla al profeta, el profeta le dice, vaya, dígale que yo lo voy a quitar de rey, porque ha desobedecido. Aquí viene un arrepentimiento falso de parte de Saúl. Dice, Señor, Primera de Samuel, capítulo 15, verso 24 a 30. Entonces Saúl le dice a Dios que, al profeta, que va a sacrificar a Dios estas cosas que él había tomado. Pero ¿lo hizo con la intención realmente de sacrificarlo a Dios? No. Y aparte es que él no tenía que coger nada. Amén. Ya había otros deseos en su corazón. Estaba arrepentido. No, el Señor, ¿cómo así? Me va a quitar de rey. Vamos a sacrificar eso. No, Dios no quiere eso. Dios quiere obediencia. No que haya arrepentimientos falsos. Amén. En nuestra vida no puede haber eso. Para alcanzar la salvación debemos arrepentirnos de verdad, de corazón. Amén. ¿Cuál fue el fin de Saúl? Muerto. Desechado por Dios. Amén. Hay otro personaje aquí en la Biblia, todos lo conocemos, se llama Judas. Amén. Ahí en Mateo 27, versos 3 y 5. Judas tiene algo muy especial, ¿no? Traicionó a Cristo. Traicionó al Señor. Y eso es lo que pasa a veces, cuando nos dejamos usar del diablo. Amén. Porque el diablo entró en él y él se dejó. Muchas veces el diablo va a querer entrar a nuestras vidas. Va a querer entrar a mi vida, a su vida, a la vida de mi hijo. Por eso es que debemos estar firmes en el Señor. Bien firmes, ¿cierto? Si no estamos firmes, entonces viene el diablo y nos pone pensamientos. Y nos pone pensamientos raros contra nuestros hermanos, contra mi esposa, contra mi esposo. Y entonces empieza la destrucción. No de la iglesia, sino de usted mismo, porque le ha dado cabida al diablo. Amén. ¿Les ha pasado? ¿No? ¿A ninguno le ha llegado un pensamiento por ahí raro? Pues a mí sí. A mí sí me han llegado muchas veces muchos pensamientos raros y cosas. ¿Y serán de parte de Dios? Yo no creo. Más bien es el diablo que nos llega y nos lanza un dardito por ahí y nos da. ¿Por qué nos falla la fe? No. Porque es que Dios es el que permite todas estas cosas. Amén. Dios permite que ser probados de vez en cuando. Amén. A ver qué es lo que tanto hablamos. Decimos, es que yo mi fe es poderosa. Y nos llega un pensamiento, es que el hermano rechaza. ¿Qué es lo que está haciendo el hermano rechaza? ¿Qué es lo que? No, es que ese hermano. Y ya ahí se nos va dañando todo. Amén. No nos dejemos del diablo. No dejemos que el diablo nos entre como a Judas. Amén. Él andaba con Cristo. Imagínense, es que iba ahí al lado del Señor. Y el diablo le metió. ¿Cuánto más nosotros que estamos con el Señor en espíritu? Y el diablo nos puede atacar constantemente. Amén. No te dejes, hermano. Judas traicionó al Señor. Y cuando se dio cuenta que le llevaban preso, fue allá a los sacerdotes y les tiró las monedas. Les devolvió las monedas. Ya no valía. Ese era un arrepentimiento falso. Se asustó. Uy, ¿qué pasó? Fue el momento, la circunstancia que él le hizo que se arrepintiese. No fue de corazón. Quizás diría, van a coger a mí también. Quizás diría, Jesús, ¿qué va a hacer Jesús conmigo? No, se arrepintió, pero no fue de verdad. Amén. ¿Cuál fue su fin? Se colgó, ¿cierto? Terrible. Siempre que desobedecemos a Dios, y la Biblia es clara y dice que la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Desobedecer a Dios, la desobediencia es pecado, incluso es el pecado número 1. Empezó desde Génesis, ¿cierto? La desobediencia. Nuestro arrepentimiento tiene que ser verdadero. Por eso digo, si no hay dolor, no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Por eso ponía a los que tenemos hijos y los regañamos, a veces le damos un chancletazo.
que uno siente algo por dentro, porque no le duele haberle pegado, uno dice, ay, es mi hijito, mi hijita. Duele, hay arrepentimiento de verdad. Pero si no le duele nada, me da igual, le doy otra vez. El arrepentimiento con Dios tiene que ser genuino, tiene que haber dolor, se tiene que sentir que lo que ha hecho ha ofendido a Dios. Amén. El arrepentimiento verdadero, y hablando del arrepentimiento verdadero, no es con hechos. Amén. No son obras. Amén. Es algo que involucra todo nuestro ser, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Amén. No es hacer cosas, no es obrar hacia los demás, es algo dentro de mí. Amén. Tiene que involucrar toda nuestra vida, nuestro sentimiento. Amén. Tiene que conmovernos. Cuando usted llora delante de la presencia del Señor, ¿por qué llora? ¿Porque Dios le toca? ¿Porque está sentimental? ¿Por qué? Amén. No es venir y llorar delante de Dios, porque sí. Porque una cosa es el emocionalismo, y hay que tener cuidado con esto. Uno se vuelve emocional, escucha una canción y Señor, llévame a tus santos, y se pone a llorar. Pero, ¿por qué? ¿Es la canción? Si verdaderamente es de parte de Dios, uno se conmueve con cualquier canción, orando. Usted se conmueve con la necesidad de su hermano. Amén. Usted la siente suya. Eso es cuando hay un verdadero arrepentimiento. Usted empieza a sentir cosas que no sentía antes. Cuando usted llega a la presencia de Dios y estamos orando por el perdón, para que el Señor nos perdone, usted siente algo en su corazón. Y ahí es donde está el verdadero arrepentimiento. Amén. Eso es lo que llega muy profundo. Si uno es así por encimita, es que tiene que ser profundo. Amén. ¿Y qué es lo que hace que usted se convierta? ¿Qué es lo que hace que usted se arrepienta? La palabra de Dios. Amén. Por eso hay que estar muy atento a la palabra. Quise hacer una predicación que dure 45 minutos. Dios le habló 2 minutos. Y eso es suficiente. Porque si esos 2 minutos eran para usted, tómelos. Tómelos y guárdelos en su corazón. Amén. Para que fluya la palabra del Señor en su vida. Amén. Uy, me rico. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Hay en la Biblia arrepentimientos verdaderos, muy verdaderos. ¿Conocen al rey David? La Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando leemos y estudiamos a David, nos damos cuenta que era un hombre que tenía muchos defectos. Muchos, muchísimos. Y uno hasta piensa, yo soy como hasta mejor que David. Claro, usted lee y ahí hizo tantas cosas, pero dice que era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué sería esto? Porque cuando en nuestra vida está el pensamiento, lo primero es Dios, y hacer para Dios, y hacer para Dios, y hacer para Dios, y que sea guiado por Dios. Pero la vida y las circunstancias y todo no lo permiten muchas veces. Entonces nuestro corazón está de acuerdo al corazón de Dios. Amén. A veces uno quisiera hacer tantas cosas, pero no puede. A veces uno quisiera, no sé, entregarlo todo, pero no puede. Amén. Pero si en tu corazón está eso, es como David, ¿cierto? A David las cosas no se le dieron muy bien en muchas ocasiones, pero ahí estaba Dios. Amén. Y cuando cometió pecado, ¿quién se acuerda del pecado de David? ¿Se acuerdan? Por allá miró una muchacha que no debía. ¿Cierto? Cuando uno lee este pasaje de la Biblia, uno le entra algo, ¿no? Una nostalgia, como un dolor. Uno dice, este hombre de Dios, ¿cómo va a hacer esto? Pero de allí en el Salmo 51, si ustedes leen, él se arrepiente. Este salmo es muy conmovedor. Amén. Es un Salmo 51. Habla del arrepentimiento de David. Y no fue un arrepentimiento superficial. No dijo, ay Señor, me arrepiento. No. Ve que llega
David y entonces llega el profeta y le dice a David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, levántame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Qué dolor, ¿no? Y luego confiesa todo lo que tenía por dentro. Señor, dice el verso 5, he aquí en maldad he sido conformado y en pecado me consumió mi madre. Se comienza a reconocer todo lo que hay dentro de sí, que es lo que muchas veces no hacemos. No reconocemos nuestros pecados, no reconocemos lo que tenemos bien adentro, amén. De ver el verso 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, amén. Y el 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado Dios no despreciarás. El humillado no despreciarás tú, oh Dios, amén. ¿Sí ven cómo es un proceso de ir reconociendo nuestro pecado, de ir reconociendo nuestra maldad y reconocer que Dios es el que puede borrarlo todo? Amén. Pero la Biblia es muy clara y dice que hay que llegar con un corazón contrito y humillado. Amén. No es que a veces tenemos el corazón duro, que no le entra nada. Y como testimonio lo tengo yo. Voy a preguntarle a mi esposa si yo lloraba por algo. Por nada. Duro. Me da igual todo. Y era buena gente. Buena gente. O sea, que siempre he sido buena gente. Pero entonces, vea, tenía un corazón como de piedra. ¿Qué tal persona está sufriendo? Me da igual. ¿Qué tal cosa? Me da igual. Duro. Pero un día llegó el Señor y quebrantó ese corazón. Y cuando mi corazón fue quebrantado, cuando reconocí que era pecador, ahí sí lloré. Y lloré no amargamente, pues sí amargamente porque pensaba en todo eso que me había guardado, en todas esas cosas que no había dejado salir antes. Amén. Sentía dolor por lo que vencé, las cosas que uno ha hecho en su vida. No son muchas cosas malas, ¿cierto? Pero lo más que duele es que aun Cristo muriendo por nosotros hacemos todo lo contrario. Amén. Y eso es lo que más duele. Cuando uno ora, y yo sé que cuando usted ora, hermano, y empieza a pensar un poco en la vida de alguien que está viniendo a la iglesia y dice, Señor, sácalo del mundo. Tráelo, Señor, a tus pies. Y uno empieza a pensar en todo lo que uno vivió. Y uno llora. No llora porque uno sabe que eso no es lo que agrada al Señor, amén. Y no quiere que esa persona venga y se arrepienta, amén. Entonces, nuestro corazón tiene que estar humillado ante Dios. No hay otra forma. ¿Un corazón altivo? No. ¿Un corazón a medias? No. Tu corazón tiene que estar convencido de pecado, amén. Hay otro hombre en la Biblia, se llama Pedro. Este hombre también nos da un ejemplo de arrepentimiento verdadero. ¿Qué hizo Pedro? Otra joyita, hablándolo así, negó al Señor 3 veces y también andaba con él, al lado suyo. Le negó 3 veces, lo podemos ver allí en Mateo 26, verso 75. Jesucristo le dijo, bueno, antes de que cante el gallo 3 veces, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y sucedió, le negó. ¿Quién me puede leer estos versos? Del 3 al 5. Del 75. Mateo 26. ¿Del 75? Sí, 75 nomás. Entonces Pedro se acordó de la palabra de Jesús que le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Lloró amargamente. ¿Estaba o no estaba arrepentido? Yo creo que sí estaba arrepentido. Dice amargamente. O sea, cuando comenzó a pensar. Ahí es cuando uno llora amargamente, porque uno reconoce que ha sido usado, que ha sido maltratado y está hiriendo al autor y creador de la vida.
Amén. Podemos decir que el arrepentimiento es dejar de pecar. Amén. Y la conversión es volverse a Dios. Amén. Entonces hay que tener muy en cuenta estas cosas. Razones por las cuales hay que arrepentirse. ¿Conoce a alguien una? Y la di al comienzo. ¿Por qué debemos arrepentirnos? ¿Qué dice Lucas 13:3? ¿Quién lo lee? Lucas 13:3. Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hay que arrepentirse. ¿Ven? Esa digamos que es la razón principal. Si no nos arrepentimos, perecemos. Y ya vimos los ejemplos, ¿cierto? Faraón, Saúl, Judas. Pero en cambio a los que se arrepintieron, de verdad, Dios les bendijo. Amén. Por lo tanto, el que no se arrepienta, perecerá. Amén. Todos los humanos somos pecadores. Romanos 3:9. Amén. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni uno. Amén. Ni uno es justo. Entonces hay que arrepentirse. Amén. Y si uno continúa leyendo, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una haciendo inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y todos, la palabra todos, ¿a quién abraza? A todos, ¿cierto? No dice el 99.9%, no, dice todos. Por lo tanto, todos debemos arrepentirnos para no perecer, para empezar en el camino de la salvación. Amén. ¿Cristo tenía que arrepentirse? No, nosotros. Amén. Solo Cristo es santo. Amén. Solo Él. Solo es santo. Él. Amén. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, Él dice que Él no conoció pecado. Por lo tanto, Él no debía arrepentirse. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces surgen esas cuestiones. Ah, Jesús también tiene que arrepentirse. No, Él no, porque Él no conoció pecado. Amén. ¿Van entendiendo qué debemos hacer para alcanzar salvación? Amén, ¿cierto? Hay que arrepentirnos de nuestros pecados, que aún no los sentimos. No importa. El Espíritu irá haciendo su obra. Amén. Lo importante es que usted le deje hacer al Espíritu. Y siempre les pongo el mismo ejemplo. La casa dañada. Su casa está mala. Se le dañó la estufa, el baño, las paredes están dañadas. Y viene una persona y se ofrece. Y dice, mira, yo te voy a arreglar todo gratis. Lo único que tienes que hacer es dejarme pasar. ¿De quién es la decisión? ¿Mía? Si yo quiero que se me arregle el baño, la cocina y la sala, tengo que dejarlo pasar y es gratis. Así es Dios. Dios está hoy tocando a tu puerta y te dice, mira, yo quiero arreglar tu vida. Tú vas hacia la muerte. Tu vida, tu sala, digamos, tu habitación, tu cuerpo, toda tu vida está encaminada hacia la muerte. Y yo quiero llegar a ti y limpiar todo eso y llevarte a la vida. Déjame entrar. Amén. Está en nosotros abrir la puerta al Señor y que haga el trabajo. Amén. Si empezamos, si usted empieza un trabajo de pintura, digamos en esta habitación, ¿cuánto se demora uno? No sé, ¿una semana? Quizás, ¿cierto? Entonces la obra de Dios toma su tiempo. Lo importante es que usted deje entrar al Señor. Usted no va a sentir el primer día que el Señor le cambió la vida. Porque eso sería un caso extraordinario.
Amén. Aunque en la Biblia vemos casos así, ¿cierto? Pero hoy en día también los podremos ver. Pues yo hasta ahora no he visto ni uno. Amén. Entonces el Señor entrará a su vida, entrará a su habitación, a su cuerpo, y empezará a arreglar su vida. Y usted empezará a sentir, uy, claro, Señor, ¿por qué no te dejé entrar antes? ¿Y eso es qué? Arrepentimiento. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y los predicadores en el Nuevo Testamento le daban mucho énfasis al arrepentimiento. Juan, el Bautista, dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ya predicaban arrepentimiento en el tiempo de Jesucristo. En Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Jesucristo dijo, Mateo 3:2, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Los 70 que fueron enviados, Lucas 10:9 dice, y sanad a los enfermos, que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Amén. Pedro dijo, este verso es, todo el mundo lo conoce, Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de pecados. Amén. Y Pablo dijo en Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo esto va ligado. No estamos predicando arrepentimiento hace 2 años, hace 10, hace 20. No, eso fue desde el tiempo de Cristo, porque empezó Juan el Bautista. Porque es importante para alcanzar salvación. Amén. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay atajos para llegar a la salvación, sino es a través del arrepentimiento. Amén. Hermano, ¿por qué nos dice eso? Ya estamos bautizados. Porque todos nosotros, cada día, tenemos que arrepentirnos de algo. Amén. Una mala palabra a nuestra esposa, una mala palabra a nuestros hijos, a nuestro esposo, a un hermano. Hay muchas cosas de las que arrepentirse. Amén. No nos vamos a quedar por poquito, ¿cierto? Imagínense usted quedarse por orgullo. No, es que yo no le hablo a la hermana Joana. Y se va a quedar por eso. Arrepiéntase eso. Pida que el Señor, si tiene algo, que lo sane. Amén. Dios es el que sana. Dios es el que quita todas las heridas del alma. Tenemos que arrepentirnos cada día. Amén. Aún no hemos alcanzado salvación y estamos en el camino. Y el camino es largo. Amén. Y que el Señor, como dicen por ahí, como dice el dicho en el mundo, que nos cojan confesados. Amén. Que nos coja bien el Señor. Uno no sabe. Hermano, en este momento estamos, pero en 2 horas no sabemos. Qué bonito estar bien con el Señor. Qué bonito no solo arrepentirnos y ponernos bien, como les decía ayer, a cuentas con el Señor cuando dicen que hay Santa Cena. Porque nos dicen, hay Santa Cena. Y empieza uno a orar, ay Señor, perdóname, Señor, que no sé, hermano. Y que no, ay Señor, ese pecado que tenía por allí. El Señor no avisa. Y tenemos que estar arrepentidos de todas nuestras cosas. Amén. Con corazones dispuestos, sencillos, humildes. Amén. No dice la palabra del Señor, haya pues en vuestros corazones ese sentir que hubo en Él. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora vamos a ver qué produce nuestro arrepentimiento. ¿Amén? ¿Ustedes creen que alguien se goza cuando uno se arrepiente? ¿Se goza en la iglesia? Claro que sí. Cuando dicen, hay bautismos, ay, qué bendición, gloria a Dios. Uno se goza. Pero este gozo va más allá. Dice en Lucas 15:10. Búsquelo, hermano. Lucas 15, el verso 10. Ese gozo, cuando alguien se arrepiente, no es aquí de la tierra solamente. Dice, aquí me lo lee. Lucas 15, el verso 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles
Amén. Entonces, el gozo que produce el arrepentimiento de un pecador no se siente solo aquí dentro de la iglesia, se siente allá en el cielo. Amén. Porque para eso murió Cristo. Ahí es cuando la obra de Cristo se ve manifestada. Ya Cristo no murió en vano porque usted se arrepintió y quiere alcanzar vida eterna. Amén. Entonces hay gozo en la iglesia, hay gozo en el cielo. Y cuando estamos bautizando le damos ganas de que lo tiren otra vez allá y que me bauticen. Porque es algo maravilloso cuando uno se arrepiente, cuando uno se quita esa carga, porque uno iba por el mundo como yo no sé, cargado, que uno como que no podía andar. Y uno iba a culto y le decían, diga gloria a Dios, y uno con la manito así, porque ¿sabe por qué? Porque todo lo que usted traía le pesaba para levantar la mano. Ahora le dicen a uno, diga gloria a Dios, y uno dice, gloria a Dios. Levanta uno la mano y no le da vergüenza ni le pesa. Amén. Y le dicen, no salte, y uno salta, y le dicen, no vamos a aplaudir, y uno aplaude. ¿Sabe por qué? Porque ahora está libre. Porque usted arrepintió de todo eso, esas cargas, y todas las cargas el Señor se las quitó. Amén. Entonces hay fiesta en el cielo, hay fiesta dentro de la iglesia cuando alguien se arrepiente. Amén. Qué bonito es esto. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Es tan hermoso. Cuando están cantando, bautizados como manda el Salvador. Ay, no. Eso le pone la piel de gallina, porque es que es maravilloso cuando alguien se arrepiente, cuando alguien entiende lo maravilloso del plan de salvación. Amén. ¿Qué más produce esto? Produce en el creyente, cuando ya el deseo de seguir a Dios. Amén. Produce el deseo de obedecer al Evangelio, ¿cierto? De servir. Vea, cuando uno se bautiza, eso es el primer amor, ¿cierto? Ay, eso uno quiere estar en todas partes. Ay, que vamos a barrer por allí. Ay, yo voy. Que vamos a hacer tal cosa. Ay, lléveme, hermano. Yo apoyo. ¿Cierto? Qué bonito es eso. Le dan unos deseos de hacer todo. Le dan unos deseos de seguir a Cristo. Y eso solo cuando uno verdaderamente se arrepiente. Amén. Porque uno deja que el Señor lo tome. Y cuando uno se enamora del Señor, empieza a servirle. Es maravilloso. Amén. Entonces, qué bonito es andar en la palabra, qué bonito es seguir a Cristo. Esos son los resultados del arrepentimiento. Cuando uno viene al culto y aún no se ha arrepentido, uno viene al culto y dice, bueno, vamos a ver qué van a predicar, ¿cierto? Y dice, ay, sí, uno dice, bueno, pero vea, cuando usted se ha arrepentido, cuando usted está andando con el Señor, uno como que dice, uy, ahora qué Señor, qué me irá a decir, uno como que se emociona, y uno dice, hay que ir al culto, ya no es una carga, no, sino dice, no se gozan venir al culto. Amén. Me dice, bueno, ya es jueves, faltan 2 días para el culto. Viernes, mañana hay culto. Ya uno lo espera, lo anhela. Amén. ¿Por qué? Porque uno se ha dejado llenar del Señor. Amén. Y eso no es posible cuando uno no se ha arrepentido. Porque cuando uno no se arrepiente está lleno de cosas. Es como abrir la llave, me arrepiento. Y se sale todo eso que no nos convenía, no era bueno. El Señor nos llena con su presencia. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3, el verso 19. Es la palabra. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, andamos fresquitos, ¿cierto? Como les decía ayer, vamos a andar por ahí diciendo, no, es que me pasa una y me pasa otra. No, sí nos pasan cosas. Y con el día que no le pasen, preocúpese. El día que usted no tenga ninguna preocupación, como que el enemigo no lo ataca, preocúpese. ¿Sabe por qué? Porque usted ya está lejos de Dios. Ya el enemigo no le interesa molestarlo a usted, porque usted ya está alejado solito del Señor. Amén. Pero cuando uno está bien cerquita al Señor, así bien pegadito, el enemigo quiere molestarlo. Lo molesta, para que su fe le falle. Amén. Entonces, qué bueno que le pasen cosas. Sabemos que detrás de cada problema, de cada necesidad, de todo eso, hay una gran bendición. Amén. Sabemos que Dios es justo, es bueno. Amén. Entonces, cuando estamos en Cristo, vienen todas esas cosas, pero estamos gozándonos, ¿cierto? Viene uno aquí al culto y se goza y se va para la casa contento y estamos meditando en la palabra
¿Y quién me recuerda que se predicó la semana pasada? ¿No? Que el hermano Florentino le daba sed de leche, le daba sed de gaseosita, ¿cierto? ¿Se acuerdan? De hambre, de sed y del hambre, ¿cierto? Espiritual, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, cuando uno se va para la casa, meditando en la palabra que le predicaron, la cosa es diferente. Uno dice, sí, mira, ¿cómo así? Es bonito. Por eso yo siempre les digo, hermano, viva la predicación. Viva. No se quede solo con lo que le dijeron aquí, sino váyase pensando. Váyase pensando en lo que se ha predicado. Amén. ¿Qué se predicó ayer? Los que estaban ayer. 7 figuras para 7 figuras de la influencia cristiana y nuestra responsabilidad, ¿cierto? Esas cosas hay que pensarlas. Todo eso hay que guardarlo en nuestro corazón. Amén. Y así nos refrigeramos. Yo sé que soy un embajador. Y ayer alguien me decía algo muy gracioso y esta mañana me levanté pensando en eso. Acerca del embajador. Sí, hay que cuidar la imagen, dijo. Y de mañana me levanté pensando en eso. ¿Sí? Uno se queda pensando en muchas cosas. Es bonito cuando uno medita. Amén. Y bueno, vamos a leer en Joel. Capítulo 12, capítulo 2, el verso 12. Hasta el 14 dice. Por eso pues, ahora dice Jehová, Joel 2, 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Amén. Qué bonito, ¿cierto que sí? Hay que no rasgarnos los vestidos, sino el corazón. Amén. Bautizarnos en el nombre de Jesucristo. Eso sucede cuando rasgamos nuestros corazones. Decimos, no, yo ya no me pertenezco más. Yo ya dejé este mundo y quiero pensar en el Señor, quiero pensar en mi salvación. Amén. Eso es. Eso es lo que sucede cuando nos arrepentimos. Y también hay promesas, ¿sabía, hermano? Hay promesas para los que se arrepienten. ¿Han leído segundo libro de Crónicas, capítulo 7? Un verso bastante conocido. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, el verso 14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esto quiere decir que cuando nos arrepentimos, vamos delante de Dios con un corazón dispuesto, y buscamos a Cristo, habrá respuesta a nuestra oración. Amén. De lo contrario podremos orar, pero si no hay un corazón así como dice la palabra, nuestras oraciones, pues, desafortunadamente no tendrán respuesta. Amén. Es así. A veces es complicado decirle a la gente, Dios no escucha al pecador, pero es que la Biblia lo dice. Amén. Si quieres que Dios te escuche, hay que arrepentirse, hay que buscar de Él. Amén. Y es una promesa, dice, si usted arrepiente, yo lo escucho. Qué bonito, amén. Hay perdón de pecados. Amén. Isaías 55, 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces hay perdón de pecados a través del arrepentimiento. Hay vida. Ezequiel, capítulo 18, verso 21. Dice, mas el impío
si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá, dice la palabra del Señor. Ezequiel 18, 21. En Dios solo hay salvación, vida. Amén. Dios ofrece esto a todo aquel que se arrepiente. Mateo 5, 4. Mateo 5, el verso 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Un hombre duro, con corazón duro, ¿llorará? No. Los que lloran son los que han quebrantado su corazón. Amén. Entonces, esos, nosotros, los que nos hemos arrepentido y los que se van a arrepentir, tendrán consuelo. Amén. Pidámosle al Señor que trate con nuestro corazón, que trate con nuestras vidas, para que no perezcamos. Amén. Nosotros no podemos llegar delante de Dios con las manos vacías. Amén. La Biblia dice que el pueblo de Israel, cuando iban a ofrendar, nadie llegaba con las manos vacías. Si era un palomito, cualquier cosa de lo que tuviese, llegaba y daba como ofrenda para la expiación de su pecado. ¿Con qué llegamos hoy nosotros delante de Dios? ¿Con quién? Usted le conoce, se llama Jesucristo. Amén. La sangre de Cristo ya ha pagado. Amén. Y cuando yo me venga a presentar delante de Dios, tengo que presentarme con Cristo en mis manos, como la ofrenda por mi pecado. Amén. ¿Y esto qué quiere decir? Que tengo que aceptar a Cristo. Y al aceptar a Cristo es porque estoy arrepentido. Amén. Entonces puedo venir delante de Dios con mi ofrenda, que es Cristo, que ya pagó por mí, y entraré más bien en el camino de la salvación. Amén. ¿Usted no quiere ser salvo? Yo quiero ser salvo. ¿Por qué escogemos siempre el camino que lleva al castigo? ¿Por qué escogemos siempre el camino que nos lleva a la perdición? ¿Es nuestra naturaleza? Quizás sí, ¿cierto? Pero Dios tiene muchas cosas mejores para nosotros. Quizás leíamos al comienzo lo del hijo pródigo, ¿no? Nosotros teníamos todo. El hombre tenía todo en el jardín de Edén con Dios, pero se apartó. Nosotros hoy tenemos, nuevamente, los que hemos creído, nos hemos arrepentido, tenemos otra vez todo con Dios. Amén, porque dice que a los que le recibieron y a los que, ¿cómo se dice el verso? Vamos a leerlo en Juan 1, 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y como hijos, pues tenemos derecho a todo, ¿o no? Yo creo que sí, ¿cierto? Porque si Dios fuera un Dios malo, pues no nos daría nada. Pero yo soy testigo de que Dios nos da todo lo que necesitamos, ¿cierto? Dice en Mateo 6, 30 y ¿qué? 3, 4. Se me olvidó ahora los versos. Más buscar primeramente, ¿cierto? Mateo ¿qué? ¿6 qué? 33, ¿cierto? ¿Y qué dice? ¿Qué dice el verso? ¿Quién lo lee? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén, ¿cierto? Buscando el reino de Dios, nos hacemos hijos y obtendremos todo de parte de Dios. Amén. Entonces la invitación en este día, no la hago yo, es Dios. Es Dios a través de los profetas, a través de Juan, a través de Jesucristo, a través de Pedro, a través de Pablo. Viene predicando el arrepentimiento. Y hoy lo estamos predicando aquí. La invitación de Dios en este día es que pongamos nuestro corazón delante de Él, para que Él lo quebrante, para que el Espíritu Santo nos haga reconocer que somos pecadores. Amén. Usted por sus propios medios, yo por mis propios medios, yo no puedo reconocer que soy pecador. Amén. Pero el Espíritu Santo, si usted lo deja obrar en su vida, ese sí le va a decir: tú eres pecador. Tú no vas hacia la salvación, tú vas hacia la perdición, tú te vas a condenar si no te arrepientes.
Es que soy bueno. No, no hay ninguno bueno, ya lo vimos. Y dice que todos tienen que arrepentirse o si no, perecemos. La invitación hoy es, entrégale tu corazón a Cristo. Entrégale toda tu vida al Señor. ¿Qué puedes perder? Nada. Te aseguro que lo que tienes allá afuera es basura comparado con lo que Dios te da. Amén. Lo dice el apóstol Pablo, dice todo, todo, todo. Nada para él valía, lo único que valía era Cristo. Amén. Así debe ser también nuestra vida. Todo lo que tenemos allá afuera, ¿de qué vale? Si nos vamos a condenar. Amén. Más bien dejar todo eso, el Señor nos dará una vida nueva, nos convertirá, nos transformará. Lo que nos gustaba, pues quizás nos guste, pero ya no de la misma manera. Amén. No pierdes nada en el Señor. Si te gustan los negocios, este es el mejor negocio que puedes hacer en tu vida. Servirle al Señor, seguirle. Síguele y serás salvo. Amén. Arrepiéntete y alcanzarás salvación. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que nos ayude en este camino hacia la salvación. Quizás hoy estamos escuchando la palabra, quizás ya llevamos tiempo caminando, pero como les digo, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos pedir perdón. Amén. Necesitamos quebrantar nuestras vidas, porque si Dios viniera hoy, yo no me quiero quedar. Amén. Bendito Dios y Padre eterno. Hoy delante de ti, Señor, te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor. Por recordarnos, Señor, lo grande y maravilloso de tu salvación y recordarnos, Señor, los pasos esenciales, oh Cristo, para alcanzarla. Pido, Señor, por mi hermano, por mi amigo, Señor, por mí, Señor, que nos ayude, Señor, a entender esto, Señor Jesús. Es importante, oh Cristo, Señor, que nuestros corazones estén contritos, humillados, Señor, delante de ti, Señor. Que nuestro arrepentimiento sea verdadero, oh Cristo. Que no sean las circunstancias, Señor, sino que sea el deseo, Señor, de seguirte, Señor, el entender que hemos fallado delante de ti, oh Dios. Gracias te doy, oh Cristo, por tu palabra, por tu grande amor, tu misericordia. Porque tú eres bueno, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, tu plan, Señor, para nuestra vida. Tú que eres grande y maravilloso, Señor Jesús. Llévanos, Señor, siempre por el camino de la verdad, Señor. Toca nuestras vidas, Señor, y sálvanos, Señor Jesús. Te lo pedimos. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo
permitido una vez más escuchar de tu palabra, Señor Jesús, disfrutar de su presencia, Señor. Gracias te doy, Señor Jesús, por este culto que se ha realizado en este domingo, Señor Jesús. Yo te pido, mi Dios, que bendigas a cada uno de mis hermanos y mis amigos. Guárdalos de regreso a sus hogares de una manera especial, Señor Jesús. Guarda sus vidas en el transcurso de esta semana, Señor Jesús. Guarda sus familias, Señor Jesús. En el trabajo, los niños en la escuela, Señor Jesús. Bendíceles, Señor Jesús. No los dejes, mi buen Dios. En tu nombre te lo ruego, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Ven mi pizza, Ellen. Que el Señor Jesús les bendiga ricamente.